Termina el bloqueo económico de Berlín por parte de la Unión Soviética. A lo largo de los 11 meses que duró, los suministros y alimentos que el pueblo berlinés necesitó fueron suministrados gracias a un puente aéreo creado por los Estados Unidos y el Reino Unido. El 1 de octubre, en las postrimerías de la Guerra Civil China, el líder del Partido Comunista Mao Zedong proclama la República Popular China desde la puerta del Tiananmen de la ciudad prohibida de Pekín. El desafío de contar la Copa América como nunca te la habían contado es un camino muy largo para hacerlo solos. Necesitamos que nos acompañes en nuestro viaje. Suscríbete y activa las notificaciones. Dale me gusta. Comparte y comenta. Brasil sufre un maracanazo, pero tiene revancha y sale campeón. El sudamericano de 1949 tuvo un sabor muy especial, pues ya la FIFA había decidido que sería Brasil el escenario del Mundial de 1950 y la organización de los amazónicos buscó adquirir experiencia en el armado de eventos internacionales, sobre todo tomando en cuenta que la última vez en que había montado un torneo de fútbol importante había sido en 1922. El hecho de que la Copa se jugara en varias sedes, Río de Janeiro, San Pablo, Santos y Belo Horizonte, apuntaba sin duda en ese sentido, aunque valga la aclaración de que salvo los partidos de Brasil, la respuesta de los espectadores estuvo lejos de la esperada. Otra novedad es que se contrató un referee inglés, Cyril Jack Barrick, quien dirigió 11 partidos. Para solventar los problemas con el idioma a la hora de las protestas, se tomó la previsión de que hubiera un intérprete durante los partidos, pero en el encuentro contra Brasil, Andrés da Silva pidió un traductor y después que éste le trasladara el reclamo que el peruano formuló de la manera más respetuosa, el árbitro se puso furioso y expulsó al jugador inca. Lo más hilarante aquí es que el intérprete no sabía español. Sobre ese partido, Barrick declaró a la prensa que disciplinariamente jamás había visto una calamidad mayor y que hasta le habían escupido el rostro y que no había podido identificar al agresor porque, a diferencia de Inglaterra, los jugadores no llevaban números en sus camisetas. Nuevamente el torneo contó con 8 participantes: Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Argentina, afectada por la huelga y la sangría de jugadores que iban en busca del dorado colombiano, no asistió. Esto además de que la AFA seguía enfrentada con la CBD. Era una baja importantísima la del tricampeón, que enviaría en el vapor Andes el trofeo que tenía en sus vitrinas. Por otra parte, en virtud de una huelga de sus jugadores, entre cuyos líderes se encontraba el gran Obdulio Varela, Uruguay estaba conformado por una selección formada en su mayoría por jugadores amateurs de tercera división y algunos futbolistas rompehuelgas, entre los cuales solo Matías González era de jerarquía. Tomando en cuenta la situación de los rioplatenses, el favoritismo de los locales era absoluto y la prensa entendía que el mayor interés se concentraría en la lucha por el segundo lugar. Por otra parte, el torneo quedaría marcado por los incidentes y la resiedumbre y brusquedad con que se jugó, y en el ámbito interno por la rivalidad entre Río de Janeiro y Sao Paulo, que provocó que el técnico Flavio Costa recibiera duras críticas por su preferencia por los jugadores cariocas. Previo al partido que dio inicio al torneo, el entrenador de Ecuador, el español José Planas, había declarado: «Haremos todo lo posible para evitar que Brasil nos gane por muchos goles». Sin embargo, se fueron al descanso perdiendo 7-1. En la segunda parte, la prensa comentó que los brasileños no quisieron hacer más goles, aun cuando anotaron un par más. 2 veces estuvieron arriba en el marcador los chilenos frente a una Bolivia que se mostró más entera en la parte final del juego, lo que le permitió no solo lograr la igualdad, sino que cerca del final un remate débil de Benigno Gutiérrez provocó el error del arquero Livingstone y le dio el sorpresivo triunfo a los del altiplano. Paraguay sometió sin problemas a Colombia en un partido que dominó sin esfuerzo y que le significó ganarse el favoritismo de los entendidos para quedarse con el segundo lugar. De los neogranadinos valga la observación de que estaba formado únicamente por jugadores del Junior de Barranquilla, excepto su arquero Efraín Sánchez, quien actuaba en San Lorenzo de Argentina. Tanto en el periodo inicial en que anotó un gol y en el complemento cuando facturó por triplicado, Perú tuvo un franco dominio sobre Colombia y desplegó un juego vistoso que le valió la simpatía del público. A pesar de la goleada, otra vez el Caimán Sánchez fue el mejor de los colombianos. En el encuentro entre Paraguay y Ecuador privó el juego brusco, especialmente del lado guaraní, ante un árbitro que dejó pegar más de la cuenta. En la segunda parte, los meridionales buscaron desnivelar y de hecho les anularon un gol legítimo, lo que provocó airadas protestas.
y para su mayor desazón, faltando un minuto, Paraguay logró el tanto de la victoria. Para buscar el apoyo de la torcida de São Paulo, el técnico Flavio Costa decidió que 5 jugadores cariocas dejaran su lugar a futbolistas de la capital paulista. Nuevamente el local mostró una superioridad abrumadora y el 10-1 puede describirse en una frase: Brasil jugó a voluntad, apurando el tren de juego cuando quiso y también anotando los goles que quiso. Lo de Bolivia solo necesita una palabra para definirlo: impotencia. Brasil y Chile armaron un partido donde privó la violencia de parte de ambos bandos. Sobre el final del primer tiempo el match se les puso realmente cuesta arriba a los de la Roja, pues perdiendo 1-0, el uruguayo Juan Carlos Armental le pitó un penal técnico a Miguel Flores, porque el chileno lo habría ofendido. No satisfecho con haber cobrado algo que no estaba en el reglamento, el árbitro después lo expulsó y finalizó el primer tiempo 5 minutos antes. De tal manera que perdiendo 2-0 y con un hombre menos, se temía la goleada. No obstante, los chilenos no solo aguantaron la presión incesante de los delanteros brasileños, sino que sobre la hora de penal lograron el descuento que al finalizar el juego celebraron como un triunfo moral, mientras la torcida no ocultaba su decepción por la falta de efectividad del scratch. La escasa calidad del equipo que presentaba Uruguay explica que en su choque ante Ecuador no se vieran mayores diferencias entre ambas selecciones, y fue justa la igualdad a 2 tantos de la primera parte. El segundo tiempo fue apenas discreto, con ambos arqueros como figuras, hasta que sobre la media hora Ramón Castro le dio el triunfo a los celestes. En el Perú-Paraguay el que dio la nota fue el referee inglés Cyril Jack Barrick, quien se vio obligado a pedir la intervención de la policía ante una serie de incidentes que incluyeron escenas de pugilato y rivales abofeteándose. A pesar de jugar con un hombre menos y que el dominio fue alterno, los guaraníes fueron mucho más contundentes y ganaron 3-1, pero terminaron con 9 lesionados. Para la gran mayoría de los rivales de Brasil, el objetivo parecía ser uno solo: evitar ser goleados. Con las cosas así y vistos los resultados sufridos por otras selecciones, Colombia puede darse por bien servida al caer solo 5-0, un resultado que fue un premio a su entusiasmo y a que los brasileños fallaron 2 de los 3 penales que les dieron. Chile le comenzó ganando a Ecuador a los 4 minutos en una etapa inicial donde sus delanteros desperdiciaron numerosas oportunidades. La segunda parte tuvo un giro de 180 grados, pues fueron los ecuatorianos los que exigieron al arquero chileno, la más clara de ellas cuando faltando 5 minutos Livingstone le atajó una pena máxima a Víctor Arteaga. En el match entre Bolivia y Uruguay el primer tiempo terminó sin goles, pero apenas iniciada la etapa complementaria, Víctor Ugarte de penal le dio la ventaja a Bolivia. Lo mejor del partido se vio en los tramos finales cuando los del altiplano vencían 3-2, pues el gol comenzó a rondar en ambos arcos, incluyendo una salvada milagrosa del portero boliviano Vicente Arraya. Con mucha autoridad Perú se deshizo de Ecuador. Lo negativo fue que después del 2-0 los incas debieron soportar puntapiés y otras brusquedades, lo que derivó en la expulsión de Luis Vázquez. Lo curioso aquí es que cuando el árbitro le indicó fuera, en lugar de insultarlos, amarrearlo como hacían otros en su situación, el ecuatoriano respondió con mucho gusto y se fue corriendo al vestuario. Inesperado resultado entre Chile y Colombia, pues los de la Roja malograron numerosas oportunidades a lo largo de los 90 minutos, en ocasiones por falta de puntería y en otras por la gran actuación del portero Efraín Sánchez. Los neogranadinos, en cambio, aprovecharon una de las pocas que tuvieron para alcanzar un histórico empate. Más de una vez los paraguayos le habían amargado la vida a Uruguay, y en esta ocasión, tomando en cuenta el equipo de aficionados que defendía la celeste, eran amplios favoritos. Sin embargo, los guaraníes presentaron una oncena diezmada que le abrió puerta a la merecida victoria de los uruguayos. Brasil y Perú protagonizaron un match plagado de golpes. Inexplicablemente, porque ya se encontraban ganando, los que promovieron la violencia fueron los jugadores brasileños. Jair y Noronha patearon a Colunga sin que el árbitro inglés actuara, y cuando Cicinho hizo lo propio con Calderón, el peruano le respondió a golpe limpio, y ahora sí el referee los expulsó a ambos. En la segunda parte Perú sufrió 2 nuevas expulsiones. Desnaturalizado el juego, el scratch aplastó a su rival por 7-1. Bolivia seguía pisando fuerte y esta vez frente a Ecuador antes del cuarto de hora puso un 2-0 que le permitió regular fuerzas, al punto de que adoptó una postura defensiva durante el resto del partido. Ecuador volvió a mostrar inoperancia en su ataque, amén de la buena actuación del arquero boliviano Arraya. Aún con el equipo de tercer orden de Uruguay no se esperaba tal paridad frente a Colombia, y menos que en diversos pasajes fuera superado. De hecho, los neogranadinos siempre estuvieron más cerca del triunfo, y ganando 1-0 les dieron un segundo penal que malograron, y faltando 9 minutos estaban arriba 2-1.
No obstante, la ausencia del Caimán Sánchez le abrió el paso al empate uruguayo. El técnico de Bolivia, Octavio Dehesa, había adelantado que le iban a ganar a Perú porque querían ser subcampeones. No pudo cumplir, pues salvo el primer cuarto de hora del complemento, los incas fueron netamente superiores y jugaron en campo rival, por lo que el 3-0 final fue más que merecido. Madrugó Paraguay al anotar un gol antes del minuto de juego, y aun cuando los chilenos lograron la igualdad poco después, los guaraníes fueron superiores durante esa primera etapa que concluyeron ganando 3-1. A poco de iniciado el complemento, el cuarto gol paraguayo, tercero en la cuenta personal de Dionisio Arce, liquidó el partido. La paridad que se esperaba entre Paraguay y Bolivia duró solo 10 minutos. Transcurrido ese tiempo, la velocidad y el empuje de los guaraníes fueron demasiado para un equipo boliviano que creyó que cambiando a su arquero podía evitar la goleada que alcanzó el marcador final de 7-0. Las pretensiones de Uruguay eran tan pocas en el torneo que aceptaron jugar contra el local con un árbitro brasileño dirigiendo el partido, Alberto da Gama Malcher. El peso de su camiseta, más un cierto relajamiento de los brasileños al inicio, le alcanzó para abrir el marcador, pero por más que mostraron su tradicional garra, la diferencia era tan grande que fueron goleados 5-1 en un partido que tuvo 3 expulsados, Cicinho y los uruguayos Simón y José García. Aun cuando Livingstone nuevamente fue la figura no solo de su equipo sino de la cancha, Perú derrotó sin atenuantes a Chile por 3-0. Los de la Roja, visiblemente desmoralizados, se limitaron a defenderse en casi todo el juego, empujados por el insistente ataque del equipo peruano que ni siquiera cedió cuando el partido estaba liquidado. Mientras que Ecuador contaba todos sus partidos como derrotas, Colombia había logrado 2 meritorios empates que le daban cierto favoritismo. Pero los pronósticos se rompieron, pues dentro de cierta paridad los meridionales tuvieron el control del partido y del marcador para lograr una victoria 4-1 que festejaron como un título, pues era su primer triunfo en un sudamericano. En un campeonato sumamente irregular, seguía siendo bueno lo de Perú, que en su match ante Uruguay fue claro dominador en la primera parte cuando terminó 2-0 arriba. En la etapa complementaria, tras ponerse 4-1, Uruguay aprovechó su punto débil, el arquero Walter Ormeño, y se les puso a tiro, pero finalmente fue triunfo 4-3 para los incas. A pesar de algunas duras derrotas, la selección boliviana con su goleada 4-0 sobre Colombia redondeó su mejor participación de la historia en la Copa América jugando en el exterior al lograr 4 triunfos, 2 de ellos históricos ante Chile y Uruguay. En la fácil victoria de los del altiplano influyó la expulsión de Casimiro Guerra por los colombianos. Uruguay quería despedirse dejando en alto el escudo ante los chilenos y parecía encaminarse a una victoria hasta que faltando 15 minutos el árbitro sancionó un penal que en opinión general fue injusto y se transformó en el tanto del empate. A partir de allí los nervios se apoderaron de los charrúas y ni hablar cuando los chilenos les voltearon el marcador y se pusieron 3-1 cuando faltaban 3 minutos. Comenzó entonces un pugilato generalizado en el que intervinieron hasta los jugadores de reserva y cuando se calmaron los ánimos, los uruguayos se rehusaron a continuar el partido. La tabla de posiciones con miras al último partido tenía a Brasil con puntaje perfecto, 12 puntos tras 6 victorias, en tanto Paraguay sumaba 10 unidades tras 5 triunfos y una derrota. Aun cuando el vicecampeonato que ya tenían en el bolsillo había sido su objetivo cuando arrancó el torneo, los guaraníes tenían una obsesión, ganarle a Brasil y forzar así un partido de desempate, lo que era posible, pues en esa época no se consideraba la diferencia de gol. No era una empresa fácil por el poderío del local y porque, según ellos se quejaron, la prensa incitaba a la violencia, como cuando Jornal dos Sports anunciaba no ser un match sino una batalla. Valga agregar que en todos los partidos disputados, los locales pecaron de rudos al punto de que el propio árbitro brasileño da Gama Malcher dijo que en más de una ocasión merecieron ser expulsados. En la primera parte, los paraguayos dirigidos por el histórico Manuel Pleita Solich resistieron de manera brava. Mención especial merece su arquero Sinforiano García, de gran desempeño. Los brasileños, en tanto, tuvieron pleno dominio, pero se excedieron en los lujos, por lo que solo pudieron anotar a través de Tesouriña. Para la etapa final salió otro Paraguay, y fue a buscar la igualdad que merecidamente logró a los 75 minutos por medio de Enrique Ábalos. El empate dejaba el título en manos del Scratch, pero faltando 5 minutos para el final, Jorge Duilio Benítez tocó por encima de la salida de Moacir Barbosa y convirtió un verdadero golazo que le dio un triunfo memorable a Paraguay y forzó un partido de desempate. Cuando jugaron para decidir el campeón, dice la prensa que otra vez se enfrentaron la genialidad y la garra, pero con la diferencia de que esta vez sí había del lado de los brasileños la obstinación para lograr la victoria,
y vapulearon a su rival con un terrible 7-0, en un partido de guante blanco en el que mientras los paraguayos entraron con su mismo 11, los brasileños hicieron 3 variantes y presentaron su equipo estelar. Obtenían los locales su tercer campeonato, y fuera del susto sufrido ante los guaraníes, lo habían hecho con toda justicia. En 8 partidos convirtieron 46 goles y solo recibieron 7. En este su tercer título, nuevamente en calidad de local, como en las 2 ocasiones anteriores, habían tenido que recurrir a un partido de desempate para poder gritar campeón. El brasileño Ademir Menezes fue nombrado el mejor jugador del torneo, mientras que el título de goleador, con 9 tantos, el mayor número de goles conseguido hasta ese momento, fue para su compatriota Jair Rosa Pinto. El maracanazo que no fue. Imposible no relacionar la victoria de los paraguayos con la lograda un año después por Uruguay en lo que pasó a la historia como el maracanazo, pues se repitieron varias circunstancias. En ambos casos venían precedidos de goleadas espectaculares, eran ampliamente favoritos, necesitaban un empate para ser campeones y comenzaron ganando. La diferencia es que aquí sí tuvieron revancha. En este sentido, Leónidas lanzó un yo acuso contra el técnico del Scratch en los diarios locales antes de que se coronaran campeones. El crack brasileño dijo, entre otras cosas, que el entrenador había resentido las rivalidades entre paulistas y cariocas, que perseguía a aquellos por quienes no tenían simpatías personales y no había sido capaz de crear espíritu de selección entre los jugadores. Premonitoriamente, Leónidas concluyó, con Flavio Costa Brasil ganará el Sudamericano, pero perderá fatalmente la Copa del Mundo. Si quieren conocer más sobre este hecho legendario, en el primer comentario les dejamos el link de nuestro especial sobre el maracanazo. Suscríbete y disfruta de nuestras historias.